A ver. ¿Listo? Listo. Bueno, buen día, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Me llamó mucho la atención el video que hiciste en Facebook y a partir de allí me interesó mucho este tema. Bueno, preséntate, ¿cómo es tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿Cómo sabes tanto del tema sobre el cannabis? Todo esto. ¿A qué te dedicas? Ok, muy buenos días, Caterine. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es José Miguel Quintana. Tengo 44 años. Y sí, en efecto, estoy pues muy metido en el tema de la marihuana. Soy consumidor de marihuana hace 20 años. ¿Listo? Eh, no he parado un solo día de fumar marihuana desde hace 20 años y gozo de una salud muy buena. Pues no diría perfecta porque pues, siempre hay cosas, pero sí muy buena salud, gozo de muy buena salud. El video al cual tú te refieres es un video, voy a contextualizar un poco, digamos, a las personas para que sepan de qué video estamos hablando. Resulta que yo estaba aquí en mi casa, justamente con un equipo de producción haciendo otro video. Y obviamente, pues el video es de marihuana, ya luego se los compartiré. Y estábamos hablando de marihuana y fumando marihuana, obviamente, y haciendo el video. Y en ese momento, pues, digamos, la vecina mía de aquí al lado, pues, que lleva en muy mal concepto a la marihuana, entonces se altera, me hace un reclamo, tan. Y el hecho es que, pues, me manda la policía. ¿Listo? Me manda la policía. Entonces, a los 2 minutos, ahí sí fueron muy efectivos. Tenía yo aquí en la puerta de mi casa 2 policías y, y obviamente, bueno, y además de eso tenía mis plantas de marihuana también, porque aquí en Colombia tenemos derecho a tener 20 plantas, entonces tenía mis 20 plantas perdón, 16 plantas tengo yo, 16 plantas de marihuana ahí. Y teníamos aquí pues una máquina de extracción, teníamos flores, pues todo, imagínate, 4 fumando marihuana. Entonces la policía llega y bueno, como, ¿qué pasa acá, no? Y bueno, no, es que lo que pasa es que la marihuana es ilegal, o sea, como que la marihuana es ilegal, entonces no, o sea, no es ilegal, o sea, tenemos que partir por ahí. La marihuana, digamos que ha sido satanizada, ha sido criminalizada, y todos los que hoy estamos vivos hemos sido víctimas de una campaña de desinformación desde el año 1937. Entonces nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros mismos, muchos de nuestros hijos, nietos, entonces siguen creyendo en esas cosas simplemente porque las escucharon en el televisor en la casa, porque se las escucharon al papá y simplemente las siguen repitiendo sin siquiera digerirlas, sin siquiera cuestionarlas. Entonces, yo digo, pues esto es entendible, digamos, hace 20 o 30 años que pues tú tenías que estar también sujeta a la información que te llegaban a través de los medios clásicos de comunicación. Y pues ni modo, esa era la información que llegaba y pues ya está. Pero es que hoy en día tenemos acceso ilimitado a Internet, gratis. Entonces, hoy en día tenemos millones de páginas en millones de formatos para todos los gustos, donde te informan y donde te enseñan de marihuana, desde germinar una semilla hasta lo que es el narcotráfico. Entonces, hoy en día no hay excusa. Hoy en día no hay excusa para no informarse, para no aprender, para no saber, ¿me entiendes? Entonces, ya anteriormente te decían, no, es que la marihuana es ilegal. ¡Ay, sí, perdón, señor! No, en este momento tú ya le puedes decir a un policía, obviamente respetuosamente, porque cuando tú tienes la fuerza del argumento, pues la fuerza de la violencia sobra, ¿no? Entonces, entre más fuerte sea tu argumento, más suave debe ser el tono. Entonces, tú puedes decir cosas supremamente enérgicas, pero de una manera respetuosa. Y creo que ahí tienes ganada la discusión, ¿no? Entonces, simplemente, pues, le contamos a la policía que la marihuana pues, no es ilegal, que tú tienes derecho a tener 20 matas en la casa, que tú puedes portar 20 gramos en la calle, y algo muy importante, y es que tú dices, sí, pero es que está lesionando a los vecinos. No, yo quiero aclarar eso también, ¿sí? Yo comprendo que si yo fumo marihuana en mi casa y de pronto algo del humo de esa marihuana pues lo llega a percibir el vecino, ¿cierto? Yo entiendo que yo lo esté molestando, lo entiendo y como lo digo en el video de antemano le ofrezco excusas. Pero una cosa es que yo lo moleste a usted
Y otra cosa muy diferente es que yo lo lesione a usted. Son dos cosas diferentes. Y aunque suene parecido, no se parecen en nada. Entonces, por ejemplo, cuando juega la selección y usted es amante al fútbol y usted llega y celebra los goles y grita, eso a mí me molesta. Sí, me molesta profundamente porque no me gusta el fútbol y menos las celebraciones. Pero no me lesiona, o sea, yo sería exagerado de mi parte ir a decirle, ¡ay, cómo grita! No, no, sonaría ridículo. Cuando usted prende su automóvil todos los días por la mañana, el humo de su exhausto, además de molestarme, me lesiona, así sea legal, ¿cierto? Porque es que lo que muchos me dicen también, ay, pero es que los carros son legales. Sí, pero mi pulmón no es abogado, no pudo entender nunca de leyes. Entonces a mi pulmón simplemente le hace daño, punto final. No hay más discusión. Y cuando digo mi pulmón es al mío, al suyo, al suyo, al suyo, a todos los que nos pueden estar viendo, ¿de acuerdo? Porque tenemos el mismo pulmón. Entonces, no podemos dejarnos enredar. El hecho de que sea legal no necesariamente lo convierte en que es benéfico para la salud. No, hay muchísimas cosas que son legales y son veneno para la salud, ¿cierto? O sea, el generar muerte es un negocio legal dentro de la raza humana. Perfecto, hay que vivir con ello. Suena extraño, pero hay que vivir con ello. Es nuestra realidad. Entonces, es lo que también pues, queremos hacerle caer en cuenta a las personas que, miércoles, estamos viviendo, sí, en una comunidad, que mis derechos terminan donde empiezan los suyos, es cierto, y viceversa. Es que falta ese ahorita, faltó ese pedacito. Y viceversa, los suyos terminan donde comienzan los míos, que a pesar de que yo soy marihuanero, y así les duela a muchos, valgo lo mismo porque valemos igual como seres humanos, independientemente de los gustos que nosotros tengamos. Entonces, digamos que esto fue una situación que se presentó aquí con mi vecina, pero detrás de esto pues hay un fondo y es una intención de mi parte, pues hablar de marihuana, poner estos temas sobre la mesa, abrir los debates correspondientes y definitivamente esto tiene que impactar en las políticas públicas, ¿cierto? Porque ya los marihuaneros no nos pueden seguir tirando la policía por fumarnos un bareto como si fuéramos delincuentes, ¿sí? Es que el hecho de que usted fuma un bareto no la convierte en un delincuente y me llega la policía armada y con las esposas aquí diciendo, bueno, me lo puedo llevar cuando quiera. Entonces, en un tono intimidante, amenazante, llegan a tu casa como a decirte, pues aquí estamos nosotros porque la vecina, que no le parece, entonces llamó. Entonces, cuando la vecina prenda su camioneta, ¿yo tengo que llamar a la policía? Pues no, aquí, mire, 2 días después aquí en mi casa de ese evento, llegó un enjambre de avispas y se parchó aquí en el techo y eso crecía y crecía y crecía. Llamamos a todos los entes, alcaldía, nada mejor, tocó mover hasta los contactos. 5 días después aparecieron y resolvieron el problema, lo cual me hace a mí pensar que es más peligroso para la sociedad fumarse un bareto que un enjambre de avispas. O sea, de verdad tenemos no sé, la conciencia como trocada, yo no sé qué es lo que está pasando. Entonces la idea es que también hacerle caer en cuenta a las personas, a la sociedad, de que tenemos que convivir, de que hay personas que nos gusta la marihuana, de que sí, quizás generemos un poco de molestia en el término del humo, pero que comprendan ellos también que también son generadores de molestias, porque le suben el volumen a la música, porque fuman su cigarrillito legal, porque prenden el motor de su camioneta, porque el niño chilla a las 3 de la mañana, y comprendemos que son cosas naturales, tampoco le estoy diciendo vaya y ahorque al niño, o sea, no, pero pues así como yo no le voy a hacer reclamos estúpidos, pues que sea un tema de doble vía, ¿no? Entonces, Claro. pues básicamente esa es como la historia. Claro, también en el video comentaste la historia, ¿no? De que de la marihuana sale ropa. Coméntanos un poquito de esa historia, de cómo tienes esa información, cómo Sí, lo consultas, cómo lo averiguas. bueno, mira, el conocimiento ya está. Y el Sí, conocimiento, y si tú te interesas por un tema, inevitablemente el conocimiento te llega desde múltiples fuentes, desde internet, porque hay canales muy serios a nivel mundial. Por ejemplo, la Marihuana Televisión en España es un canal muy bueno, muy buen referente de lo que hay detrás de la marihuana, ¿cierto? Porque es que a nosotros nos hicieron creer
que cuando te hablan de marihuana, pues lo único que eso significa es un grupo de chirretes viciosos por allá tirados en un parque esperando atracar gente de bien. Y no es eso, no es eso. O sea, si el personaje es un chirrete vicioso tirado en un parque atracando gente de bien, nada tiene que ver la marihuana, tiene que ver la naturaleza del personaje. La planta que tiene que ver ahí, nada. Entonces, uno, o sea, si uno es decente y uno es un señor o es un gamín, pues eso depende de uno, que es quien es como persona, no de tus gustos, ¿listo? Entonces, ¿qué ocurre? Ya, digamos, hacia el año 2000 más o menos, entre el 2000 y el 2010, ¿qué ocurre en el mundo? Algo ocurre en el mundo. Hay un cambio importantísimo en el mundo y es la popularización del Internet, ¿de acuerdo? Antes del 2000 no era popular, era caro y no era eficiente, no existía Google, y pues el Internet sin Google no es nada. Entonces, estaba jodido. Pero en esos 10 años, del 2000 al 2010, ya tú tienes acceso libre y gratis a muy buenas fuentes de información. Entonces, pues obviamente, digamos, empiezo a interesarme también en el tema, porque me parecían muy interesantes los efectos de la planta. En el año 2010, ¿cuándo fue? 19, en el año 2019, yo caigo preso, yo caigo en la cárcel, en una cárcel ecuatoriana, porque yo iba rodando en mi motocicleta y yo iba para Uruguay a entrevistar a Pepe Mujica para mi canal de YouTube. Y yo iba con mi libra de marihuana para mi consumo personal. Y en un retén de la policía, pues obviamente ahí está la marihuana, la policía me detiene y pago 13 meses de cárcel física allá en Ecuador. En esos 13 meses de cárcel me doy cuenta de una realidad que prácticamente nos tienen oculta a la sociedad, que es la realidad de los presos por marihuana en las cárceles. Bueno, en general de los presos, pero puntualmente los presos por marihuana. Y realmente, pues tú encuentras que el 80% de la cárcel son hippies que llevan su libra, sus 2 libras, su cuartico ahí para irse a trabajar a la playa, o son loquitos que pues, realmente no representan ningún peligro para la sociedad. Entonces, cuando me doy cuenta de ese negocio que han montado en nombre de la libertad y que de ese negocio viven unas familias de fiscales, jueces, policías, directores de cárceles, etcétera, etcétera, abogados, a costa de las familias nuestras, ¿me entiendes? Entonces eso me hace como un clic en la cabeza y digo, no, venga, estoy que, o sea, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Entonces comienzo a investigar más, a explorar. Y en la cárcel, a mí me llevan muchos libros sobre marihuana, sobre tal. Entonces comienzo ahí a estudiar y pum, 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 pum. Entonces cuando yo salgo de la cárcel, que eso fue en abril del año pasado que salí, entonces pues yo ya tengo otro chip en la cabeza, ¿sí me entiendes? Y entonces ya yo digo, no, o sea, aquí queda un poco de gente tirada, y no solo aquí, en muchísimas cárceles, y entonces pues yo ya decido hacer, o sea, dedicar mi tiempo, mi vida, mis recursos a estructurar una obra básicamente para difundir toda esta información a las personas, ¿cierto? A través de una campaña que se llama No Más Presos por Marihuana. Entonces aprovechamos el canal y las redes sociales mías, que son las redes, pues que, digamos, tienen un grupo poblacional que son los marihuaneros y las personas afines a la planta de cannabis. Aprovechamos estas redes para difundir información y me dedico también a generar contenido. Y en eso, pues, es lo que andamos en este momento. Entonces, dentro de todo este mar, digamos, de conocimientos que hay públicamente, pues tú encuentras con que la planta de cannabis tiene múltiples propiedades, se puede utilizar para hacer medicina, se puede utilizar para hacer ropa, se puede utilizar para hacer combustible, se puede utilizar para hacer ladrillos, se puede utilizar y bueno, y dentro de la medicina, entonces se puede utilizar para hacer gotas para la epilepsia, para el Alzheimer, para el Parkinson, para el insomnio, estimulantes sexuales, aceites para los dolores, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Tú podrás decir, bueno, sí, si eso es tan maravilloso, ¿por qué esa información no ha sido pues abierta al público? ¿Por qué? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué tienes que tomarte el ácido valproico durante toda la vida, pudiéndolo solucionar la epilepsia con un par de gotas de marihuana
y a la 10ª parte del precio, ¿no? O sea, ¿por qué? Y pues ahí es donde ya entramos en temas pues más complejos, ¿no? Pues porque obviamente la marihuana fue satanizada y prohibida en el año de 1937 porque atentaba justamente contra esas grandes corporaciones que tenían ya el negocio montado, pero que son negocios nocivos para la sociedad, pero que generan millones de dólares y que a esas mafias no les interesa jodernos nuestras vidas y jugar con nuestra salud con tal de cumplir con sus presupuestos de venta. Ejemplo, las multinacionales, ejemplo, las multinacionales farmacéuticas. Entonces, ¿qué pasa? Hay una multinacional que está generando ácido valproico para los pacientes epilépticos. ¡Ey, sí, pero le está jodiendo los riñones! Ah, no importa, no importa, no importa, porque nosotros para las multinacionales, y lo digo porque trabajé en multinacional, somos clientes, no somos pacientes. El cliente tú tienes que seguirlo ordeñando hasta que muera. El paciente, la idea es que tú le das una muy buena medicina, ojalá nunca más lo vuelvas a ver, pero ese no refiere más. Esa es la diferencia. Entonces, como la marihuana atenta contra esas empresas, porque de la marihuana también se saca combustible, tú sabías que el primer diseño, el primer prototipo del modelo T de Ford fue elaborado para funcionar con cáñamo. Todo su sistema funcionaba con plantas de cáñamo. Pero cuando vieron el potencial de lo que podía ser la popularización del automóvil en el mundo y que iba a funcionar con esa plancha, con esa planta, perdón, pues sencillamente dejaba por fuera del juego a las petroleras que para ese entonces ya eran monstruos. Entonces, ¿qué hicieron? Protegieron a las petroleras y nos pusieron a nosotros a tirarnos del medio ambiente y a respirar veneno hasta el día de hoy, ¿cierto? Y hicieron una campaña de satanización y criminalización de la planta de cannabis. Y esta campaña se junta con otro evento de talla mundial que impactó todos los hogares en el mundo, que fue la llegada de la televisión por allá en los años 50. Entonces el televisor se convirtió en un miembro más de la familia y peor aún, porque fue en el miembro que daba la información, que decía lo que correcto y lo incorrecto. La televisión fue ese miembro familiar que nos fijó los parámetros morales con los cuales muchos incluso aún viven basados en doctrinas católicas. ¿Entiendes? Entonces aprovechan ese canal efectivísimo de comunicación para meter la campaña de desprestigio y desinformación de la planta. Y de la mano de la campaña, entonces criminalizan la planta y por ende al consumidor a través de una estrategia maquiavélica que fue: asociamos la planta con la pobreza y la pobreza con la delincuencia. O sea, usted fuma marihuana, es pobre, y si es pobre tiene que robar. Entonces, si usted fuma marihuana tiene que robar, entonces por si las moscas le ofrecemos cárcel de una vez. Esa fue la campaña. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros vivimos con eso, pero ya con la popularización del Internet, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Ya la gente dejó de comer cuentos, dijo, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? Y en ese momento todos recordamos que la abuelita por allá tenía un alcohol de marihuana, que, ay, ¿verdad que mi papá se tomaba por ahí unas gotas? Y comenzamos a recordar que los viejos de la familia en algún momento tuvieron ese vínculo con la planta y dijimos, oiga, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Comenzamos ya nosotros a ver, a conocer esa información, a decir, ay, mire que compré unas gotas de marihuana y el primo se curó de la epilepsia, y mire que mi mamá se golpeó y se sobó el brazo con el aceite y entonces mi mamá ya está bien. Y comenzamos a ver que la marihuana está mucho más al alcance de la mano que lo que nosotros mismos nos imaginamos y que detrás de la marihuana pues hay una industria, hay medicina, hay parte ancestral, hay autocultivo y hay una gran cadena de valor compuesta por cientos, quizás miles de eslabones que hasta ahora nosotros estamos descubriendo. Entonces, esa es pues, la misión también, poder difundir toda esta información para que las personas pues vean los beneficios que hay en la planta y comiencen a migrar de tratamientos, digamos, tradicionales que son a base de venenos a tratamientos a base de planta para que mejoren su salud. Pero esto obviamente a las multinacionales no les conviene porque un paciente más es un cliente menos y eso impacta en sus arcas. Entonces, ahí es donde estamos en este momento, ¿no? Tratando de, bueno,
de generar esa conciencia para que la gente diga, bueno, ya la gente decida voluntariamente, finalmente, por cuál de los dos caminos toma, pero por lo menos que tenga la información, porque sí han sido muy enfáticos durante casi 100 años en vendernos solamente una opción, que es la de los químicos. ¿Y qué pasa con la otra, que es lo natural? ¿Sí? No nos han mostrado cómo son unos zapatos con cáñamo, cómo es una camisa con cáñamo. No nos han mostrado muchísimas cosas que podrían resolvernos desde el medio ambiente hasta la economía familiar a través de la planta marihuana. Ya, claro. O sea que usted tiene el conocimiento empíricamente, digámoslo así. Total. Bueno, empíricamente, claro, si te refieres a que no tengo academia frente al tema, o sea, que no fui a la universidad Sí, y recibí las clases, sí. Pero también el conocimiento se obtiene a través de la a experiencia. través de la ¿De acuerdo? experiencia. Es como cuando tú aprendes a manejar carro o Sí, moto, por ejemplo. Tú puedes ir a una academia y te dicen, pues esta es la sí, barra de claro. cambio, esto así. O puedes coger el carro del papá escondida, el del colega, y aprender a manejar también. Entonces, sí, la marihuana, digamos que yo estoy en algunos eslabones de la cadena de valor del cannabis, porque también, eh, digamos, la marihuana me ha servido para aliviar dolencias físicas, mentales y espirituales que he tenido en el transcurso de mi vida. Entonces ha aportado a mi bienestar y a mejorar mi salud física, mental y espiritual. Entonces, esa, esa experiencia también, esa experiencia de vida en donde los resultados son notorios, pues también forma parte del aprendizaje. Claro, muy interesante todo el conocimiento que sabes. Muy interesante todo se ha mencionado. Y Mejor hasta dicho, ahora quedó estamos aprendiendo. boquiabierta. Mm, mm. Sí, mira, la invitación justamente es a que las personas, eh, digamos, las personas que ya conocen y que tienen algún vínculo con la planta, sea porque fumen, o sea porque utilizan un alcohol de marihuana, o sea porque el papá usa unas gotas para la epilepsia, lo que sea, sigan profundizando, ¿listo? Siempre la información. Internet es una muy buena fuente, ¿sí? Hay muchísimos canales, hay muchísimos blogs. Justo en Facebook, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos el grupo El Plon, que es un grupo con más de 150.000 personas en 100 países, y es gente que comparte mucha información ahí. Entonces ahí ese es un grupo donde podemos aterrizar, donde aterriza más bien mucha información proveniente de muchos países, las noticias, la actualidad. Entonces, pues es fácil, es gratis informarnos. Y las personas, pues que no, definitivamente todavía tienen esa vieja forma de pensar, porque ni siquiera te puedo decir que sean todos personas mayores. Conozco personas de 25 años que tienen una vieja forma de pensar. O sea, las personas que tienen esa vieja forma de pensar, pues la idea es que también se den ellos mismos una oportunidad de aprender algo nuevo, porque la planta en algún momento les va a servir. Y lo digo con un caso muy, 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 muy cercano. Mi madre siempre llevaba en la mala la marihuana, pero en la remala. Y por un tema pues natural de la vida, pues las personas, a todos nos van pasando los años, ¿no? Entonces mi madre comienza a sentir dolores, dolencias y tal, entonces bueno, le doy un alcohol, perdón, un aceite a base de marihuana y eso la mejora. Y después comienza a tener problemas de sueño, insomnio. Entonces le doy unas goticas a base de marihuana y está durmiendo perfecto. Entonces ya mi madre ya ha conectado a través de su salud, pues, con productos a base de marihuana, por ende ella ya es consumidora de marihuana. Entonces tenemos que entrar también a decir las cosas como son. Ya cuando tú te tomas una gota y te entra un cannabinoide de THC o de CBD, ya consumiste marihuana. Entonces, fijémonos también que la marihuana, bien sea fumada, untada, tomada, comida, como la quiera, pero que entre al cuerpo, siempre va a aportar a la salud. Y pues justamente de eso se trata, de ir ayudándole a las personas a digerirles un poco más esa información y a invitarlas a que conecten con la planta, en donde seguramente les va a ayudar a mejorar la calidad de vida. Wow, muy bueno, muy chévere escuchar pues todo lo que estás diciendo, porque hay muchas personas que desconocen el tema, muchas personas que no saben lo que tú sabes, y es bueno informar para que la gente no coma entero.
todos desconocemos cosas. Alguien decía que la diferencia es que no todos desconocemos lo mismo, ¿me entiendes? O sea, en el tema puntual de la marihuana, básicamente lo que yo hago es, a mí me llega información y así como me llega la suelto, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me llega información de un truco de cómo germinar. Cuando me llega el truco, yo cojo, pongo la cámara y hago un envío y digo, vea, aprendí esto, les voy a decir, a mí me funciona. Ya si a usted no le funciona, pues no me eche la culpa, pero de pronto le funciona, porque es que a mí me funcionó. Entonces, vea, haga esto así y vea los resultados que a mí me da, pero ahí le dejo la información, usted verá qué hace con eso, ¿sí me entiende? O sea, y eso creo que es una responsabilidad que tenemos todas las personas que tenemos un vínculo con la planta y que la planta nos ha ayudado en algún momento. Creo que una forma de justamente de devolver el favor, ¿me entiendes? Energéticamente o místicamente hablando, y es hablar de marihuana, es poner el tema en las mesas, poner a la familia, a los amigos, a los jefes, a los compañeros de trabajo, todo el mundo, hablar de marihuana sin que esto genere un conflicto y sin bajar el tono. Entonces yo siempre le digo a la gente, lo primero es quites el pecado encima. Y quitarse el pecado encima es, o sea, no se sienta mal hablando de marihuana o compartiendo la información o simplemente legalizándola en casa porque, o sea, tenemos que ser conscientes que todos hemos sido víctimas de una campaña de desinformación manejada puntualmente por Estados Unidos, porque pues Estados Unidos viene y dice, el país que legalice la marihuana, entonces yo ya no le sigo comprando. Ay, no, no, si no me compra Estados Unidos, no, 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 lo que usted diga. Entonces ya, le hacemos caso. Pero eso también es falta de identidad. ¿Usted cree que de México hasta Argentina no tenemos la suficiente riqueza para autoabastecernos? Por Dios, estamos sentados en la riqueza, pero nos han enseñado a pensar en pobreza. Y a pensar en pobreza es simplemente pensar que dependemos de otros para poder generar nuestras propias economías. Y tenemos la solución al alcance de nuestras manos, porque imagínate, aquí en Colombia, por ejemplo, Ecuador, Venezuela, pero sobre todo de Colombia y Ecuador, que somos trópico, que no tenemos estaciones, que usted tira una semilla de marihuana o de lo que sea, de limón, de lo que sea, y tiene cosecha ahí mismo prácticamente, que la tierra es bendecida y no podemos generar nuestra economía con marihuana. O sea, ¿por qué? ¿Sí me entiende? Entonces yo digo, tú me puedes decir, hombre, sí, José, pero es que tenemos el derecho a tener 20 plantas en casa, autocultivar 20 plantas, y 20 plantas bien cultivadas es muy buena cantidad de marihuana. Y yo te digo, sí, pero ¿qué sacamos con poder cultivar libras en casa si solamente podemos portar 20 gramos en la calle? O sea que si tú me invitas allá a tu parche para que nos fumemos mi libra de marihuana que cultive en mi jardín, yo en el desplazamiento puedo perder mi libertad. Entonces, la Constitución, aunque permite el libre desarrollo de la personalidad, que yo lo interpreto en el tema de la marihuana, que es que me puedo fumar lo que quiero, donde quiero y con quien quiero, pues tampoco es así, porque si yo te digo, mira, esta libra de marihuana que saqué de mi cosecha legal, pero ya voy para allá fumándola, aquí en la esquina me coge un retén y voy preso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es construir políticas públicas basadas en el bienestar de las personas, ¿sí? Basados yo digo, el modelo hoy en día de castigo está mal formulado y seguimos construyendo sobre una base falsa, porque el modelo está formulado en la cantidad, o sea, tú tienes un bareto, entonces ahí no tienes cárcel ni nada, pero tienes 10 kilos, entonces tienes tanto tiempo de cárcel, pero si tienes 100 kilos, entonces más cárcel, y tienes una tonelada, pues ya te empeñaste toda la vida. Y para mí eso es incorrecto, porque si la marihuana que tú tienes, en tu casa, tú tienes una tonelada de marihuana en el patio de tu casa, y esa tonelada de marihuana es orgánica, o sea que esa marihuana no tiene químicos, que no va a lesionar a nadie, que sea que se la tomen, se la fumen, se la coman o se la unten, en Colombia o en Australia o en Alemania o en Argentina, le va a ayudar a la salud de ese personaje que se la consuma, pues tú que eres la dueña de la marihuana no representas ningún peligro para la sociedad. Entonces no deberías perder la libertad, porque lo que tienes ahí es marihuana de buena calidad que le va a ayudar a otros seres vivos. Pero en cambio, si tú me invitas a un bareto, pero ese bareto tiene agrotóxicos porque lo compras en el narcotráfico,
pues ahí sí representas un peligro para la sociedad porque me estás envenenando a mí. ¿Sí me hago entender? Entonces el modelo de castigo no debería estar formulado con base en la cantidad de marihuana, sino en la calidad de marihuana. Y ahí ya habría oportunidades para todos. Pero ese es el miedo que tiene la multinacional. Porque qué tal que tú tengas la capacidad, el conocimiento, unos trucos bien bacanos para generar una belleza de aceites desde el patio de tu casa a unos costos mínimos. Le está haciendo competencia a la multinacional que tiene que soportar unos gastos de operación mucho más fuertes. Entonces tú ese mismo aceite y hasta mejor que el de la multinacional, lo puedes vender a la mitad del precio porque es que tú lo haces desde el patio de tu casa. Tú no tienes que pagar empleado, no tienes que pagar nada realmente. ¿Sí me entiendes? Lo puedes sacar de tus mismas 20 plantas legales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No podemos seguir, excúseme la expresión, haciéndonos el pajazo mental de pretender que las grandes multinacionales y que la elaboración y la construcción de políticas solamente se tienen que fijar basadas en facilitarles el negocio a ese 1% que quieren tenernos a todos de clientes como lo hacen con el resto de vacunas, como lo hacen con el resto de productos que venden las farmacéuticas. Entonces, no, pues con la marihuana no. Entonces, ya que se inventaron, no, medicinal o recreativo. Decía Nicolás Maquiavelo, divide y vencerás. Y es cierto. Medicinal o recreativo. ¿Cómo así que medicinal o recreativo? Es que toda la marihuana es medicinal. ¿O quién le ha dicho a usted que la recreación no forma parte de la salud? Entonces ahí no hay contraste, porque usted me está diciendo, en últimas me está preguntando, ¿medicinal o medicinal? No, pues medicinal. ¿Sí me entiendes? Porque lo contrario de medicinal no es recreativo, lo contrario de medicinal es perjudicial. Y ahí volvemos a conectar. Entonces, ¿para quién es perjudicial la marihuana? Porque claramente para el que la consume no. Entonces, ¿para quién es perjudicial? Pues para estos grandes emporios económicos que nos quieren tener de clientes eternos y ahora se quieren quedar con el negocio de la marihuana. Y en los que tenemos y los que tenemos, podemos y sabemos hacer nuestros aceites desde casa, entonces a la ilegalidad. Y los que tenemos los conocimientos o los contactos para poder generar riqueza y economía, no, a la ilegalidad, no puedes. ¿Por qué? Claro, ¿Sí me entiendes? claro. Bueno, otro punto, me gustaría que tocáramos, digamos, en otra oportunidad, cómo se preparan estos aceites, porque hay muchas personas que no saben cómo hacerlo. Entonces me gustaría, no sé si también pues tienes el tiempo, ¿no? Que nos explicaras en otro momento cómo se preparan, cómo se elaboran los aceites, todo lo que nos estás comentando, cómo se hace, porque hay gente que tiene la marihuana pero no sabe cómo hacerlo. Claro. ¿Qué hacer con algo? Que uno qué va a hacer con ese objeto, con esa planta si no sabe cómo producirlo, cómo elaborar el aceite o cómo hacer cosas. Entonces, no sé si estás interesado. Claro que sí, lo dejamos para otra oportunidad, para organizar bien. Pero sí, o sea, tú puedes hacer aceites, estimulantes, pomadas, bueno, muchísimas cosas. Detrás de la marihuana hay un universo casi que infinito de posibilidades de abundancia y de bienestar para todos. Entonces, claro que lo manejaremos en otra oportunidad, claro que sí. Claro, y sería muy, muy, muy bueno porque hay mucha gente que desconoce cómo hacerlo. Por ejemplo, yo no tengo idea. Mejor dicho, todo lo que me estás contando aquí, me voy con otra perspectiva. Y mira que cuando tú lo aprendes a hacer, es como cuando aprendes a cultivar, tú dices, hey, pero es que no era tan complicado, ¿me entiendes? O sea, esto no tiene ingeniería, es cosas como tan de sentido común, pero son cosas a veces tan sencillas y que como no se las enseñaron a uno, ¿sí me entiendes? Porque imagínate donde a uno le hubieran compartido todo este conocimiento en el colegio. Ya tendría uno, ¿sí me entiendes? ¡Wow! Una mente muchísimo más abierta. Por eso mismo es que la educación también tiene que cambiar, porque la educación es malísima. A uno, ¿qué le importa que llegó el virrey Amari Borbón con sus trajes de no sé qué huevona? Eso no le importa a uno, son los viajes del parcero que ya se murió hace 500 años. A uno lo que le interesan son cosas que no le enseñan. Aprender a sembrar marihuana, aprender a cocinar, aprender a nadar, aprender a reparar, a cambiar una llanta, a cocinar. Son cosas que son útiles para la vida, pero que tú nunca las ves en un colegio. Tú ves son pendejadas que no sirven absolutamente para nada. Y justamente aquí también hay un punto de quiebre muy interesante. Y es que nosotros ya tenemos que cambiar ese chip
que no, pues mejor dicho, si no nos lo enseña la universidad, donde nosotros tenemos que ir 5 años a perder el tiempo. Lo digo porque fui a una universidad y perdí el tiempo 5 años, porque lo que aprendí, lo aprendí ya por fuera. O sea, todo lo que me enseñaron ahí fue absolutamente basura, fui un cartón, en fin. Pero realmente tenemos que también abrir la mente y entender que hay muchísimas fuentes de consulta de la información. No es solamente págate un semestre de 15 millones de pesos, no. O sea, si tú quieres de verdad aprender, y hablo de marihuana, pero pues aplica para todo, pero puntualmente de marihuana, es buscar la información en internet. Vienes, mira, por ejemplo, aquí en el Cauca, estoy sorprendido y por eso pues decidí venirme a vivir aquí también, para aprender de marihuana. Porque aquí en muchos municipios tú encuentras montañas sembradas de marihuana y no solamente es la cantidad de marihuana, sino la cantidad de conocimiento que hay aquí en el Cauca. Entonces tú encuentras el parcero que hace las máquinas de extracción, una belleza, el parcero que es un autocultivador que te deja así alucinado porque ves unos cogollos así de este porte, pues unos cogollísimos que tú dices, ¿y esto qué es? Y unas matas de 3 metros que tú dices, venga, enséñeme, y el man te enseña. La gente es muy amable, muy buena onda, comparten el conocimiento. Entonces, yo también pienso que si uno quiere aprender de algo, pues también tiene que interesarse y tiene que ponerle acción a la vuelta. Es como si tú quieres, y tu pasión son los vinos, si tú quieres aprender de vinos, pues entonces tú tienes que irte para Chile o tienes que irte para Francia, o sea, no, tienes que estar en el lugar donde está la acción del vino. Entonces, pues ya la información está, esto ya está inventado. Si tú quieres aprender de máquinas de extracciones o de indoors o de semillas o de lo que sea, pues busca la información. Ya tenemos internet y hay lugares físicos donde también está, te puedes pegar el viajecito, bueno, en fin, ya. Dicen por ahí que cuando uno quiere busca la forma y cuando no busca la excusa. Entonces, pues ya cada cual verá qué busca, ¿no? Sí, es verdad lo que dices. Bueno, yo creo que pues ya vamos cerrando porque ya se ha extendido demasiado esta conversación, que muy interesante. Me agrada mucho tu personalidad, tu forma de expresarte, como que lo contagia a uno de querer saber más, de querer saber algo más allá de lo que nos muestran los medios de comunicación o la política o, como decía usted, esas grandes industrias. Así es, Caterine, pues sí, de antemano, pues excúsame si me extendí, lo que pasa es que a mí me pueden hablar de marihuana y si a mí no me paran, yo puedo durar días enteros hablando de marihuana. Entonces, de antemano, muchas gracias ahí por la paciencia, pero sí, me parece importante pues difundir toda la información y ya dar ese paso a la evolución de conciencia, de naturalizar o de normalizar la planta de cannabis en todos los hogares colombianos, porque de esa manera, pienso yo, pues ya energéticamente y como sociedad vamos a dar ese salto cuántico que necesitamos para caer en cuenta y crear conciencia de que es un absurdo que sigan habiendo presos por marihuana en el mundo. Aquí la consigna es libertad y no de la planta, porque la planta es libre porque pues tú la siembras donde sea y crece y no le importa si es legal o no. Pero la libertad es para el acceso a la planta. Libertad total para todas las personas en el planeta, para que podamos tener acceso a la planta en cualquiera que sea su forma y para cualquiera que sea su uso. Esa es la consigna, que la marihuana tenga el mismo nivel de ilegalidad que tiene un limón. O sea, si usted puede sembrar limones, vender limones, comer limones, hacer postres de limones sin que le jodan la vida, bueno, cambie el limón por marihuana. Y si nosotros lo tenemos claro aquí, en nuestras cabezas, va a ser mucho más fácil impactar y presionar para que se cambien esas políticas públicas prohibicionistas que no han sido sino un fracaso a lo largo de la historia y realmente hagamos políticas humanas para que todos podamos mejorar nuestra calidad de vida, nuestra economía y nuestra salud a través de la planta sagrada que es la marihuana. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Claro. Buenos humos y bendiciones para todos. Vale. Me gustaría que dejes dónde te pueden contactar, tus redes sociales. De pronto sí, la gente se yo estoy en Facebook, YouTube e Instagram como El Plon, P-L-O-N. Ahí me buscas en Facebook, YouTube e Instagram y pues los invito a suscribirse, a compartir la información y a generar contenido también, porque uno no sabe, así sea compartir un blog, un meme, cualquier cosa, pero que tenga una información que a los colegas les interese, tú no sabes a quién puedes estarle ayudando en la vida a mejorar su salud física, mental o espiritual. Entonces, la invitación es que todos compartamos la información.
Claro, no sé si Alejandro tiene... Sí, no, ya para cerrar, pues como, no sé si alcancé a grabar, pues como abrí el foro como, sí, no, foro no, más bien en este caso usted nos hizo como la cátedra, es decir, nos dio la explicación. Nosotros solamente servimos de receptores, de dientes para escuchar y saber, digamos, otros tipos de pensamiento y como quien dice cambiar ese, o digamos, cambiar la perspectiva y que la marihuana, digamos, no es, uy, de verdad, se nombra y de verdad, hasta a mí yo lo digo, suena como peligroso. Entonces, es como que me voy a meter en problemas. Realmente muchas cosas, de pronto sí, se ha diversificado información por intereses de algunos o no. Es algo que, digamos, es interesante saber todas las diferentes aristas que tiene, digamos, las cosas, en este caso puntual, el cannabis o la marihuana, como se conoce, y chévere, pues que compartas pues todo el conocimiento y hacer todo ese contenido, pero también invitar y dar conciencia a las personas que también pueden producir, hacer su economía a través de esta planta. Bueno, entonces quedamos así en alguna próxima emisión, en algún otro formato, y muchas gracias, hombre, José. Nos dará la explicación de cómo se elaboran, cómo utilizar esta planta para beneficio de... En lo que esté al alcance de mis conocimientos, con muchísimo gusto. Y si no está al alcance de mis conocimientos, pues entonces podemos contactarnos con personas que sí sepan para que ellos transmitan el conocimiento. Entonces, de mi parte también, claro, en lo que yo me pueda sumar a esto, pues muchísimas gracias por invitarme, por tener en cuenta y cuenten conmigo para lo que pueda apoyar. A usted, muchísimas gracias. Él es una personalidad arrolladora, mejor dicho. Muchas gracias. Buenos humos. Bueno, gracias. Listo, chao. Luego, nos vemos. Gracias. ¿Listo? Bueno, ustedes un momento que eso está grabando. Muchas gracias, muy interesante, señores. Entonces, la idea es que nosotros somos Catherine y Alejandro Salamanca, ella estudiante de último semestre en psicología, yo docente de institución pública en Palmira, también magíster en educación de la Universidad Santiago de Cali, ella de la Unicatólica. Nosotros nos dedicamos a hacer contenidos de todo tipo de temas, contenidos para dar información, para que las personas, digamos, vean otro tipo de perspectivas, pero también para hablar de cultura, hablar de muchos temas que, digamos, alimenten el conocimiento, alimenten el alma también. Entonces, pues nada, aquí vamos a seguir dando información, invitando personas, expertas o no, con experiencia, ya sí, sea empírica para que, o no. exactamente, para que puedan, digamos, dar toda la información, ¿vale? De todas maneras, síganos allí en nuestras redes. Pues todavía apenas estamos empezando, entonces pues después daremos pues nuestros contactos pues, para que nos sigan en nuestras redes, pero igual tenemos pues grupos de canal de YouTube, pero con otra temática, ¿no? Temática pues afín, pues digamos, mío de psicología, afín, y lo temas mío de psicología, lo mío de docencia, entonces pues docencia y particularmente en inglés, porque soy docente de esa asignatura, entonces son temas diferentes, pero igual estamos como pensando como en armar, digamos, estos espacios y un canal precisamente para abrir y dar conocimiento. ¿Listo? A Alejandro lo encuentran en TikTok. También, ¿no? Sí, sí. Y a mí también me encuentran en TikTok. Sí, ¿vale? Muchas gracias, ¿oyeron? Se cuidan, hasta luego. Hasta luego. Bye.